Bien, pastor, está ya. Y ahorita lo levanto. Me levanto yo primero y empiezo a hacer ruido y se levanta. Ah, bueno, bueno. Con el ruido. Buenos días. Yo primero y Sí, eso está bien. Eso es una mujer sabia. Levantarse más temprano que todos, organizar las cosas y empezar a despachar el personal. Unos a trabajar, otros a estudiar. Esa es la labor en todos los hogares, en todas las familias. Muy bien. ¿Tiene la sí. posibilidad de hacer la lectura, Cristín? Ah, déjeme buscar. Estamos en el Salmo número 1. Voy. Un momentico. Tranquila, tómese su tiempo. Mientras saludamos a las personas que están ingresando aquí a la plataforma de Sala Zoom y también a través de Facebook Live, pues les damos la más cordial bienvenida a este tiempo para nuestra reflexión diaria con respecto a la palabra que hoy la vamos a hacer en el Salmo número 1 y también a la oración. Vamos a orar. Si usted tiene una petición, alguna necesidad, con mucho gusto podemos hacer esa oración. Dice la palabra de Dios que cuando nos ponemos de acuerdo dos o tres personas en un mismo sentir, Dios obra. Dios es poderoso para obrar en cada uno de nosotros. Así que Amén. usted hace bien en Mm, estar. Bueno, Cristín, tenga la bondad y hace la lectura, bien pueda. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Hasta allí? ¿Es? Todo el salmo, bien pueda. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Siga, por favor, todo el salmo, Cristín. Bueno, parece que por aquí no se busca. Ajá. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo. Su hoja tampoco se marchitará, y todo lo que hace prosperará. Los impíos no son así, sino como la paja que se lleva el viento. Por lo tanto, los impíos no estarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Amén. Muy bien. Gracias, Cristín, muy amable. Bueno, muy bien. Amados, esta palabra, el Salmo número 1 es muy diciente porque habla del contraste entre los buenos y los malos, o sea, entre el pueblo de Dios y el pueblo que no ha querido. O sea, son personas obstinadas, son personas que prefieren darle la espalda al Señor en lugar de, con humildad, reconocer que necesitan de Él. La verdad que se requiere también que la persona acepte al Señor, que la persona tenga en cuenta que Dios es una necesidad. Lo que pasa es que muchas personas piensan que es una religión más o que a la persona le van a hacer daño, o muchos piensan que están negando la fe de sus padres, que le están dando la espalda a sus padres porque van a creer en algo diferente a lo que les enseñaron. Pero la pregunta siempre ha sido, ¿y si nuestros padres nos enseñaron mal, entonces vamos a seguir nosotros por tradición, por cultura, muchas veces por no faltarles a ellos, le faltamos a Dios, porque no siempre tenemos la razón? Y ahora que usted está en este camino, es también su deber procurar que sus padres, que le enseñaron el camino de la religión,
le diga que definitivamente no era por ahí. No era ese el camino que nos lleva al Señor. No era. Y es necesario cobrar valor y decir, es que el Evangelio no es una religión más. El Evangelio es eh, las buenas nuevas de salvación que el Señor Jesús vino a predicarnos. Por eso en el Salmo 1 hay un contraste. Por eso es necesario entender el Salmo 1 para poder entender todos los demás salmos. Aquí es como el prólogo, aquí es como la introducción que hace, en este caso, el escritor, que se le puede atribuir incluso a Salomón, a David, a los hijos de Coré, a Asaf, y fueron personas que, y todos tuvieron que ver con alabanza, todos tuvieron que ver con canto, todos tuvieron que ver con inspiración, porque eran personas que reflexionaban, eran personas que no pasaban un día por pasarlo, siempre le sacaban el mejor provecho aún a sus circunstancias, aunque fueran contrarias. De ahí surgen los salmos, de experiencias vividas, de experiencias que cada uno de ellos tuvo que pasar. Algunas fueron buenas, otras no tanto. Lo cierto es que ellos transcribían esas experiencias. Aunque el Salmo 1 no es la experiencia de ninguno de ellos, por esa razón es necesario comprenderlo, porque lo que está diciendo el salmista, mire que ni siquiera tiene ni un destinatario porque es para todos, ni se le atribuye a alguien en particular el Salmo 1. Sí, o sea, no hay un encabezado que diga este salmo es de David o este salmo es de Salomón o este salmo lo escribió Moisés. No, no tiene un encabezado como alguien que se atribuya y diga yo lo escribí o a mí me pasó esto. No, porque aquí estamos todos incluidos en el Salmo 1. Los tres primeros versículos hablan del justo. Y lo que hablan del justo es lo siguiente. Dice, bienaventurado el varón, ¿sí? Y cuando se habla de varón, se entiende, puede sobreentender por género humano. Bienaventurado el hombre o bienaventurada la mujer que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Lo primero es apartarnos del consejo malo. Y consejos malos, por favor, todo mundo quiere dar un consejo. Todo mundo quiere opinar sobre situaciones que no le competen. Todo mundo quiere como atribuirse algo, hacer algún aporte en la vida de un joven, en la vida de una pareja, en las decisiones que a veces hay que tomar en la vida. Pero no todo mundo tiene un consejo sabio, no todo mundo aconseja para bien. Ahí es donde Dios comienza a decirnos a nosotros qué estamos escuchando, a quién estamos escuchando. Hace muchos años le aprendí una frase a un señor que, que él quedó como heredero. Él con otros hermanos quedaron como herederos de una gran empresa acá en Colombia que se llama Super Ricas, ¿sí? Es una industria poderosa que nació en el año 1982 con un señor que quiso colocar una industria de fritos y fue llevando la idea hasta que hizo una gran empresa con más de 2.200 empleados acá en nuestra nación y distribuían este producto. Y cuando él fallece, uno de los hijos toma las riendas de la empresa, pero no estaba capacitado. La llegó a llevar casi al fracaso de tener 700 empleados, de adquirir una deuda por más de 2.000 millones de pesos. En ese momento, le estoy hablando más o menos de unos 20 años atrás tal vez, y entonces otro hijo
de este señor, al ver esta situación, pues él asume. Hubo conflictos entre ellos, pero él asumió el rol de la empresa. Y este joven, que no, bueno, tenía menos de 40 años en ese momento, y él empieza a tomar a la empresa por las riendas y coge el control y aún así nada que levantaba, como se dice, cabeza con la empresa. Ellos no querían dejarla caer, pero era inevitable. Sin embargo, la esposa de este señor le dice a él, yo voy a empezar a trabajar en otra cosa para levantar la empresa. Y él, de alguna manera jocosa, porque así los habían acostumbrado, el papá, de que no dependieran de otras personas, ¿sí? Que no hicieran alianzas. Bueno, un estilo de vida diferente. Y la esposa de este joven le dice, no, yo voy a empezar a trabajar en otra cosa porque necesitamos levantar la empresa. Y ella empieza a trabajar en una industria diferente y él de alguna manera se le burlaba por los resultados, porque ella empezó a trabajar y empezó a recibir un cheque como de 400.000 pesos. En ese momento, acostumbrados a ganar millones. Y ella le dice, no, tranquilo, no se preocupe, tranquilo, con su mofa, con su risa, tranquilo, no se preocupe, siga así. Y ella seguía trabajando juiciosa. Al siguiente mes, el cheque subió a 600.000 pesos. En el siguiente mes ya subió a más de 1 millón de pesos. En el siguiente mes empezó a ganar 3 millones de pesos. Y cuando ella empieza a recibir cheques cada vez mayores, un día él llegó, le dijo, ¿qué estás haciendo? Dijo, y no que no. Entonces le aprendí una frase a la esposa de este señor que dijo, a los que no creen se les convence con resultados. Y yo quiero que usted la anote. Mire que conté una historia un poco larga para llegar únicamente a esto, pero es que es necesario. Este señor empezó a creer en ella cuando el cheque empezó a aumentar. Cuando él se dio cuenta y dijo, ve, ella está ganando buena plata y si apenas en 3, 4 meses ya tiene un cheque de 3 millones de pesos, ¿cómo será de aquí a un año? Y así fue. Cuando ella empezó a mostrarle cheques hasta de 6 millones en un mes, entonces él empezó a ponerle cuidado a ella y juntos terminaron trabajando en el mismo negocio de ella. O sea, trabajaban ya en ambos, pero él le dedicó tiempo a ella, la empezó a escuchar. Anoten por favor esa frase, amados. Anótenla que esa frase no es inocente. A los que no creen se les convence con resultados. Por favor, ténganla en cuenta. Escríbanla en el chat, tanto en Facebook como acá en Sala Zoom. A los que no creen se les convence con resultados. Por eso, si su hijo todavía no cree, convénzalo con resultados, haga cambios, haga una transformación, haga un renuevo en su vida. ¿Sí? Por eso dice, a los que no creen, llámese como se llame, sea quien sea. ¿Usted quiere que esas personas empiecen a ir a la iglesia? Haga cambios. ¿Usted quiere que esa persona se convierta al Señor? Usted es el primero que necesita hacer un cambio. Muchas veces decimos, pero yo ya estoy yendo. Pero ¿cómo es su comportamiento en la casa? Si está verdaderamente usted respondiéndole a su familia las demandas que ellos piden, lo que ellos necesitan, porque ¿cómo somos ahí en ese caso? Por eso el Señor dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Eso es lo primero. Lo segundo, ni estuvo en camino de pecadores. O sea, cuando habla de un camino, eso es como el que va en compañía de alguien. ¿Sí? ¿Con quién se está acompañando usted? ¿A quién está dejando entrar a su casa? ¿Con quién se la pasa usted mucho? Alguien decía que uno termina pareciéndose
a las 5 personas más cercanas a uno. Entonces, ¿quién es su modelo a seguir? ¿Con quién está andando? Esa es una pregunta para todos. ¿Con quién nosotros nos la pasamos mucho? ¿A quién escuchamos demasiado? ¿Ve? Y lo tercero, ya es una comodidad en el mal, porque dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, amados del Señor, esta palabra es para que nosotros podamos comprender, ¿sí? A quién escuchamos, con quién andamos y en dónde nos estamos sintiendo muy cómodos. Porque no habla de sillas, Juan Carlos, aquí no habla de sillas. No, no está hablando en plural, está hablando en singular. O sea, en una misma silla se acomodan 2, 3, 4, 5, 6 los que haya, ¿sí? Todos con el fin de escarnecer a alguien. Y la palabra escarnecer quiere decir quitar las carnes, quitarle la reputación a una persona, la dignidad a una persona. O sea, ponerlo en tela de juicio. Ni siquiera habla de chisme, no. Habla de escarnecer, de quitarle patente la vida a alguien en vida. ¿Acaso de usted no han hablado alguna vez? ¿Usted no ha escuchado? ¿Usted no ha escuchado muchas veces? ¿Cómo se siente usted cuando se entera que alguien está hablando mal de usted? ¿Cómo se siente? ¿Ah? ¿Cómo se siente usted cuando se entera que cogieron su nombre, cogieron a su familia, cogieron a sus hijos? O sea, yo creo que todos en algún momento hemos pasado por una experiencia muy amarga de ese nivel. Y ahí es donde nosotros necesitamos hacer un alto y decir, wow, yo debo oír si lo que están hablando de mí es verdad. Y si no es verdad, hay que seguir. Pero si es verdad, yo tengo que hacer correctivos, correctivos. Entonces, Juan Carlos, ¿qué piensa al respecto de esta palabra? Buenos días, pastor. Buenos días para todos. Así, escuchamos, hijo. No se le escucha, mijo. En el altavoz no hay. Buenos días, pastor. ¿Me Ahí. escucha? Sí, ahí ya. Buenos días. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Bueno, es tremendo porque uno, pues, también como creyente, uno también, si uno no tiene cuidado, uno también se puede ver envuelto en este tipo de pecado. Sí, pues la palabra de Dios dice que uno debe juzgar con justo juicio. Sí, hay cosas que, bueno, que Dios eh, le da la oportunidad como a sus hijos de juzgar, pero no juzgar conforme a su propia sabiduría, sino conforme a la palabra de Dios. Pero bueno, acá está hablando de que uno no debe estar en esa silla de escarnecedor, o sea, tener cuidado en los lugares donde uno pues frecuenta, porque, bueno, porque no es, bueno, no es correcto uno como hijo de Dios o hijos de Dios, pues hablar mal de las personas, ¿sí? A veces, bueno, eh, uno va bueno, por este camino, por esta vida, vamos de paso, como dice la palabra de Dios, que somos extranjeros en esta tierra, entonces debemos examinar aquí, examinar nuestras vidas, cómo estamos andando. Pues, por ejemplo, a mí me pasó un días atrás que, bueno, una hermana en Cristo, pues a veces yo me pregunto por qué la gente le pregunta a uno cosas, o sea, o lo busca a uno para pedirle consejos, Ujú. o me pasa a mí. Entonces, una hermana me pidió un favor, me llamó y me contó una situación que estaba viviendo en la
iglesia y bueno, que le había pasado con otro hermano que había ido a una reunión y pues que había compartido y pues que ella pues le gustaba compartir mucho con sus hijas, que a la mitad de la reunión le dio por llamar a sus hijas, que son menores de edad, y, y bueno, ya habían repartido la comida, ¿sí? O la comida ya estaba medida. Entonces, ella la llamó y pues no solamente vinieron las hijas, sino también vino como una sobrina con ellas. Entonces ya eran tres Mm, personas más. sí, Entonces ella me decía que pues que ellas habían llegado y que el esposo de la persona a la que le estaban celebrando los cumpleaños, que era la esposa de ese varón, eh, pues se disgustó y hizo que pues era una celebración donde todos son, o la mayoría eran creyentes, entonces se disgustó y pues en dado momento pues él de pronto no supo manejar la situación y pues expresó su disgusto delante de todos y pues ella se dio cuenta de pronto que él se disgustó pues por lo que ella había hecho, pero pues ella al igual, entonces, ¿a qué voy con esto? Que ella bueno, me comentó la situación, como para no alargarme, y me dijo que se sentía mal, que se sentía mal pues porque eran sus hijas y pues las habías hecho sentir mal él pues con su forma de expresarse hacia ellas, pues porque él dijo que quien las había invitado, entonces, pues que ella lo llamó a él y le dijo que bueno, que ella las había invitado pues porque a ella le gustaba compartir con sus hijas. Entonces, bueno, el dado caso es que las hijas de la persona que estoy hablando, pues ella dijo que no la volviera a que no las volviera a invitar a ese tipo de reuniones porque pues se suponía bueno, creyentes y pues que a ella no le había gustado eso. En fin, entonces ella me pedía un consejo que no sabía qué hacer y pues en ese momento Dios trajo a mi corazón esa palabra que está escrita en Mateo capítulo 6 que dice que orando, pues si nosotros nos acordamos o si el Espíritu Santo nos trae a memoria que tenemos algo con alguna persona, que perdonemos, así como Dios nos perdona. Sí, es como una condición que Dios pone, que si nosotros perdonamos a las personas que nos han ofendido, Él también nos perdona. Entonces yo le decía a ella que pues que el hecho de que esas personas también fueran creyentes no quería decir que fueran perfectas, ¿sí? Que lo que ella tenía que hacer era no dejarse robar la paz, que era lo que el diablo quería hacer, pues que ella de pronto cayera en murmuración, pensando cosas malas de él o que llegara también a expresarlas con personas de pronto que no fueran creyentes y comenzaran como a blasfemar el nombre de Dios y todo eso. Entonces yo le dije a ella que lo primero que tenía que hacer era perdonar y pues llamarlo a él, como dice la palabra de Dios, llamarlo a solas, él y ella, y decirle, bueno, miren, a mí no me gustó esta situación que pasó tal día, por esto y esto. Y pues que ella también reconociera, digamos, que pues si la habían invitado a ella, y pues no era como correcto pues haber llevado a otras personas a pesar de que era la familia, ¿sí? Porque si la habían invitado a ella y pues mm, ya que más la reunión ya iba como en la mitad, entonces que pues también había sido un error de parte de ella, entonces que ella no tenía por qué dejarse robar la paz porque el diablo estaba utilizando ese tipo de circunstancias pues para que ella de pronto comenzara a pensar cosas malas y en determinado momento como ella se sentía así como en un momento de tensión, llegara pues a comentarle ese tipo de situación a una persona que pues de pronto no fuera temerosa de Dios y comenzaran a hablar mal de aquel varón. Entonces yo le dije a él pero que lo más prudente era hablar con él exactito. Ujú. y quedar en paz. Mire que ahí es importante no solamente atribuirle que el diablo le quite la paz, no, es que ella se metió en un problema, ¿sí? Porque es que esa es la cuestión. A veces uno dice, no es que el diablo, pero ahí qué diablo. O sea, ahí fue ella, ¿cierto? Que comete la imprudencia. Sí, Y eso claro. pasa, casi en muchas familias suele pasar,
el que es demasiado confiado y llega con invitados a esas reuniones que no debían. O sea, es que son sus amigos, más no los amigos del invitado, ¿cierto? Sí, claro. Sí, Entonces, señor. sí, entonces muchas veces uno quiere adornar un consejo atribuyéndole al diablo que esto no, que reconozca y que no vuelva a ser, porque vuelvo y repito, casi no hay familia en donde no haya la persona que quiere como imponer, ¿sí? No, es que ellos son mis amigos y donde estoy yo están ellos. Ah, bueno, pero aquí no, porque ella no fue la invitada. Bien, Juan Carlos, gracias, mijo. Entonces No, con usted. notemos que la palabra del Señor nos lleva a nosotros, ¿sí? A ser prudentes, porque a veces nosotros caemos en excesos de confianza. Eso es lo que nos lleva a veces a tener problemas. Y esto suele pasar, casi en toda congregación pasan cosas así, de que eh, demasiada confianza, demasiado en exceso, y se van a los extremos. No, pueda que sea la hermana o el hermano en Cristo, pero no más. O sea, no debemos nosotros tomarnos atribuciones y considerar, no es que a mí me quieren, sí, a usted sí, pero a sus amigos usted los querrá, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, sigue diciendo en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. O sea, el Hijo de Dios, el que se considera un hijo de Dios, debe amar la palabra de Dios. O sea, usted puede amar la iglesia, usted puede amar al pastor, a la pastora, usted puede amar a los hermanos, pero si usted no ama lo que Dios ama y lo que Dios determinó, pues ahí ya tenemos un problema. Porque ¿cuál debe ser nuestro día a día? Meditar en la palabra del Señor, obligarnos a leer, obligarnos a aprenderla, porque la Biblia para nosotros es el manual de vida. Es como un manual de convivencia en un colegio. Ese es lo que rige el colegio. Ese manual que se tomaron tiempo para poderlo diseñar. Un manual donde haya normas, a qué hora hacer la entrada, a qué hora hacer la salida, qué derechos tiene el alumno, pero qué derechos tiene el maestro, ¿sí? Cuidar el aula, ¿sí? Si la persona rompe algo, ¿cómo se hace? Bueno, en fin, o sea, un manual de convivencia son las normas para la convivencia dentro de ese lugar, porque no estamos solos. Nosotros compartimos con otras personas esta vida y uno debe, como reza el manual de los derechos universales del hombre, que dice, mis derechos terminan donde comienzan los del otro, ¿sí? Mis derechos terminan donde comienzan los del otro. Como quien dice, hay como una pared invisible que se llama la ética y uno debe saber hasta dónde llega. Pues eso es la Biblia. La Biblia nos enseña cómo es Dios, cómo actúa Dios, ¿sí? Pero también cómo debemos actuar nosotros ante Dios. O sea, somos hijos, pero no podemos ser como esos hijos de una casa, en donde hay hijos que irrespetan al papá, le alzan la voz a la mamá, no son obedientes, ¿sí? No trabajan, no traen buenos resultados de su colegio, de su universidad. Entonces, no están siendo hijos que honren a los padres. Por esa razón, si usted es un hijo de Dios, usted todos los días debe leer la palabra de Dios. Todos los días. No solo escucharla, sino también escudriñarla. Escudriñarla. Y escudriñar es rebuscar, es tratar de entender qué quiere decir Dios. Y esto nos compete a todos. No solamente a nosotros los pastores estamos obligados a leerla para enseñar, sino leerla para escudriñar, ¿sí? Entonces, esta es una tarea para todos, amados. No hay excepción. Si quieren, por favor, lean conmigo
lo que dice el libro de Deuteronomio, que ahí usted lo va a poder comprender mejor. Deuteronomio capítulo 17, el verso 19 dice lo siguiente: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. O sea, lo primero que hay que hacer es leerlo. ¿Para qué? Para aprender a tenerle temor a Dios, para guardar y para poner por obra. ¿Cuál es el beneficio? El verso 20 está como el resultado del por qué leemos la palabra de Dios. Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, amados del Señor, leer la palabra, atesorarla, guardarla y practicarla es lo que va a dar como resultado familias estables, familias donde da gusto estar, familias que comparten, familias que verdaderamente están practicando la palabra del Señor. Por eso el Salmo 1 es muy importante. O sea, no debiéramos de empezar a leer los salmos sin pasar por ahí y leerlo por leerlo, porque aunque es muy cortico, usted en un minuto lo puede leer, pero no se trata de solamente leerlo, sino profundizar. En el versículo 3 del Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire cómo lo compara Dios a una persona que no anda en consejo de malos, que no anda en camino de pecadores, que no anda en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Dios se deleita. Mire cómo lo compara Dios, como un árbol frondoso, un árbol que está siempre junto a aguas. O sea, nunca le va a faltar de dónde poder tomar alimento. Entonces, amados del Señor, necesitamos todos los días, como dice esta palabra, estar ahí en el Señor. Ahora, la Biblia no dice de un agua, sino dice de aguas. Aquí ya habla en plural. Aguas, o sea, varias fuentes. Usted cuando ora está tomando la palabra. Usted cuando va a la iglesia está tomando la palabra. Usted cuando reflexiona está tomando la palabra. O sea, varias fuentes. ¿Sí? Varias fuentes. Cuando usted adora al Señor, ahí está tomando de la palabra. El Señor dice, así vamos a poder ser fuertes. Porque, amado, créanme que todavía lo más difícil para el mundo no ha venido. Está por venir. Cosas muy difíciles donde la fe de la gente va a ser probada. Donde las Biblias van a ser quemadas, pero en cantidades. Donde va a venir la persecución. Y si usted no tiene la palabra en su corazón, aún las iglesias van a ser cerradas. Eso ya está pasando en Haití. Eso está pasando en el Medio Oriente. Iglesias que están siendo cerradas. Los pastores los están matando juntamente con sus familias. Y si usted no tiene palabra y usted dice, no, yo voy a la iglesia, pero ¿qué cuando ya no haya un lugar abierto? ¿Qué cuando ya no haya quien le dé una instrucción? ¿Usted cómo va a poder hacer en su vida espiritual? ¿Cómo se va a cuidar? Entonces va a terminar en una secta, va a terminar en cualquier parte. ¿Por qué? Porque usted no tiene palabra de Dios. Esa es la ventaja que nosotros tenemos sobre los demás credos, como creyentes en Dios, que nosotros tenemos al alcance la Biblia. Pero hay personas que ni en el celular la cargan, siendo una aplicación. Prefieren tener cualquier otra red social menos la Biblia, porque la Biblia, claro, como toda aplicación,
ocupa un espacio, pero usted no puede andar sin Biblia, amado. Usted no puede andar sin Biblia, porque usted en una fila en un banco puede ir leyendo. Usted en la fila para una cita médica puede estar leyendo. Usted mientras se desplaza en un transporte puede ir leyendo. Amado, no hay excusa. No hay excusa, pero hay mucha pereza espiritual. Hay mucha pereza. Preferimos ver lo que se mueve, lo que brilla y lo que hace ruido. Esas son tres cositas que están haciendo daño en este tiempo. Lo que brilla, lo que se mueve y lo que hace ruido. Mientras que para leer usted no ve muñequitos, usted tiene que imaginarse las personas, los acontecimientos. Entonces, amados, ahí les dejo esta primera parte del Salmo. Ahora, la segunda dice, no así los malos. Versículo 4 dice, no así los malos. O sea, qué golpe tan fuerte, qué cambio tan fuerte hace el escritor de los Salmos. Dice, no así los malos, de una vez, tajantemente, no adorna la diferencia. No así los malos, que son. Mire, en el versículo 3 dice, el que anda bien en Dios será como un árbol, lo afirma, mientras que en el 4 dice que son como el tamo que arrebata el viento. Qué diferencia tan grande, Juan Carlos. Y ayúdenos a explicar esto, por favor. Qué diferencia tan grande de un árbol a un tamo, ¿sí? O sea, un árbol arraigado. Un tamo es lo que cubre el grano, sea de trigo, de cualquier fruto, cualquier semilla, que se descascara para poderlo moler y hacer harina. Juan Carlos. Bueno, pastor, el tamo, tremendo porque, bueno, ahí es donde, como decía usted, pastor, nos está explicando, si uno no se aferra a Dios de verdad con todo su corazón, o sea, si uno va a la iglesia solamente por ir, pues de pronto solo por escuchar la palabra o porque leen una palabra profética, no estoy diciendo que la profecía sea, no esté bien, sí está bien, claro. Y el ministro, la ministra de Dios no tiene la culpa. Sí, la responsabilidad es de uno. ¿Por qué? Porque entonces cuando vengan las circunstancias difíciles, va a pasar eso, nos va a pasar eso como hijos, como hijas de Dios, que las pruebas o las circunstancias difíciles que vengan a nuestra vida o que Dios permita para probar nuestro corazón, esas circunstancias son las que representa el viento, que son lo que explica aquí la palabra, que el tamo lo arrebata el viento. O sea, las pruebas lo van a probar a uno si uno verdaderamente está cimentado en Cristo, como dice la palabra de Dios, que en los evangelios dice que compara a dos hombres, ¿sí? Dice que uno edifica su casa sobre la arena y el otro sobre la roca. Y da unos ejemplos. Dice que la persona que edifica su casa sobre la arena, pues vienen las circunstancias, el viento, el agua, y la casa no cae, perdón, y la casa se cae, se derriba, o sea, lo que había edificado esa persona, pues era como un espejismo, ¿sí? Porque vinieron todas las pruebas sobre esa vida y la vida se derrumbó, y no solamente la vida, sino eh, pues su hogar, ¿sí? Digamos en mi caso, pues mi propósito es levantar una familia para Dios. Pero como dice el pastor, es muy cierto. Si yo no o sea, si yo me dejo llevar por las cosas de este mundo, por lo que brilla, por lo que se mueve, por lo que hace ruido, entonces, entonces yo estoy basando mi vida en la arena, en las cosas que no son, o sea, que parece, pero que no son. Y pues esas circunstancias me van a hacer caer en una secta. Me voy a dejar llevar bueno, una vez, en cierta ocasión escuchaba, eh, creo que fue este pastor el que dijo que no para donde van todo mundo quiere decir que sea lo correcto, ¿sí?
porque a veces uno ve correr a un montón de gente hacia una dirección y uno dice como que para allá es, pero si uno se pone a mirar a través de la palabra de Dios, a veces eso no es o sea, no es como el camino que Dios o el propósito que Dios tiene para la vida de uno, sino que las personas nos dejamos llevar porque sí, porque tal persona va para ese lado, entonces yo también voy para allá, Mm. ¿sí? Por ejemplo, también que ya me pasó. Otra persona me dijo, no, es que a un nieto le está pasando esto, viene una muchacha de España que es la novia y pues el pelado es independiente, levantó un negocio, vende pizzas en la parte de Álamos Norte, pero en la calle, un carrito de pizzas. Y él recibió una beca en una universidad, creo que es en la universidad, creo que es en la CUN, y Sí, apenas tiene 19 años. Y ya, o sea, con mucho esfuerzo, porque la palabra de Dios dice que las cosas que se adquieren deprisa no son duraderas, ¿sí? Y más las que se adquieren así como rápido, pues se van, así como vinieron, se van. Entonces este joven, pues vino una novia que consiguió de España, vino acá a visitarlo y pues, bueno, le pintó pajaritos en el aire. Y entonces la abuela está preocupada porque la abuela sí es temerosa y dijo, no, mi nieto, ella vino y como que se lo quiere llevar para España. Yo le dije, pues la verdad, yo siento que eso no es de parte de Dios. Porque pues mire lo que él ha construido con mucho esfuerzo, o sea, ya tiene una beca en la una buena universidad, que cuántos jóvenes no anhelan de entrar a una universidad y no pueden, mm, ¿sí? Y pues tener un negocio independiente donde lo han venido construyendo como familia, se ayudan entre sí, todo eso, y el pelado pues ahora va a dejar todo por irse detrás de la muchacha. Entonces yo le decía a ella, pues lo que el pastor nos ha transmitido, que pues yo le decía, mire, usted tiene que orar por ella, por esa mujer, por esa jovencita, que Dios le quite la máscara, o sea, que Dios muestre realmente cuáles son las intenciones que hay en el corazón de esta persona para que lo que este joven ha ido construyendo con tanto esfuerzo no se lo vaya a quitar, porque de pronto puede ser que ella venga con malas intenciones, pues parece que fuera con buenas intenciones, pero no se sabe cuáles son las intenciones realmente que hay en el corazón de esta joven. Y el único que le puede mostrar el corazón a ustedes es Dios. Entonces ustedes tienen que orar, métanse en un ayuno por su nieto y pues dígale a Dios que quite la máscara, que le permita ver a ustedes realmente qué clase de persona es, para qué, para que ustedes también le puedan dar un consejo a este joven y pues este joven después no resulte por ahí en malos pasos, en malos caminos, quién sabe con qué intenciones se lo va a llevar para otro país. Yo le decía, pues, si uno se va a ir por plata para otro país, o sea, pues yo sé que suena como un poco confrontante, pero pues pues de mi parte, pues no creo, a menos que, digamos, Dios ya le haya dado una palabra, ¿sí? Pero que sea una palabra verdaderamente de Dios, de parte de Dios, porque uno puede escuchar que una persona le diga, no, vámonos para tal país, ¿sí? Pero por dinero, pues no, yo creo que no es como la solución. eso. Entonces, pues ahí está hablando esa palabra, que no seamos como el tamo que arrebata el viento, o sea, que las circunstancias que estamos viviendo, pues no vengan y nos saquen del propósito que Dios tiene con nuestra vida, ¿sí? Eso. Miremos, Juan Carlos, también que la palabra del Señor es que uno tiene que mirar en qué está uno fundamentando su propia vida, amados. La vida no la podemos tomar nosotros como a la ligera y no dejarle cosas a Dios. Ese famoso Dios verá qué hace conmigo. No, Dios ya decidió salvarnos. La pregunta es, ¿nosotros nos queremos dejar salvar? ¿Nosotros nos queremos dejar ayudar? Yo siempre que viene una pareja, sean novios, esposos o algunos socios, yo siempre hago una pregunta: ¿qué grado de amor hay? Si me dicen, no, es que no hay ni un cero, no hay nada, cero, cero, o sea, está en rojo. Ah, bueno, pues tome cada uno su decisión.
Pero si dicen, no, es que nos amamos un poquito todavía, bueno, con ese poquito se puede hacer algo. Pero cuando ya no hay amor, cuando ya no hay respeto, es mejor que cada uno tome su camino. Pero cuando hay una posibilidad, ese poquito de posibilidad se puede convertir en harto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Ser fuertes, dejar de ser el tamo, dejar de ser ambivalentes, porque una persona ambivalente, el tamo que es esa corteza que cubre el grano, y cuando están trillando, ¿qué hacen? Mire, es tan fácil quitar el tamo del grano que con solo echarlo al aire, echar una puñada de ese grano con el tamo, el viento separa el tamo del trigo, del fruto, de la semilla. Así de fácil es. O sea, una persona que no tiene fundamentos va para cualquier lado. Cualquier lugar le sirve. Cualquier mensaje le sirve. Porque no tiene fundamentos. Porque se lo llevan fácil para un lado y para el otro. En cambio, un árbol, aunque vengan los vientos, no se lo lleva. No lo arranca porque tiene raíces, tiene fundamento. Ahora, en el versículo 5 o en el mismo, sí, en el versículo 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, porque el juicio no es solamente para dictaminar una sentencia mala, no. Un juicio es un juicio. ¿Y a qué me refiero con esa acentuación que hago? De que no siempre el veredicto final es condena, sino que en ese juicio va a ser salvación. Por eso el Señor Jesús dijo, venid benditos de mi Padre, porque Él los llama hacia sí, pero todo mundo se va a dar cuenta. Entonces dice que en ese juicio no van a estar para que escuchen el veredicto, ¿sí? Bendición, vida eterna, pasó la prueba. En cambio, ellos no van a estar ahí. Qué tristeza que ni siquiera en el juicio para escuchar van a tener que estar. Y dice que ni los pecadores en la congregación de los justos. Mire que aquí ya habla en términos terrenales. Y es muy fuerte, amados, que muchas personas ni siquiera van a pasar por una iglesia. Nosotros por lo menos estamos pasando por una iglesia. Pero ¿qué efecto, qué resultados estamos demostrando nosotros de estar en la iglesia? O sea, ¿por qué a veces nosotros nos mofamos o por qué miramos a los demás como menos si muchas veces nosotros no le estamos haciendo honor al lugar donde nos estamos congregando? Y algunos ni se congregan, que es lo más triste. Van de mes en cuando, dice por ahí el dicho. Cuando tienen algún problema, cuando tienen alguna dificultad, se acuerdan. Entonces, amado, tenemos que ser confrontados, porque algunos ni se congregan. No van porque no sienten la necesidad. Pueden tener el tiempo, pero no lo hacen de adrede, por quedarse complaciendo a una esposa, a un esposo, a unos hijos o a sí mismos. No es que estoy cansado. Amado, ¿qué le va a responder usted al Señor? ¿Qué le va a decir usted al Señor? Estoy cansado. ¿Sabe cuánta gente está en un hospital y quisiera estar haciendo algo? Mire que en días pasados una niña sufrió un accidente. Precisamente ayer estaba con los familiares acompañando. Y esta niña, a pesar de que le tenían que hacer 3 operaciones. ¿Y sabe de qué hablaba ella en ese momento? Decía, y para la cuota del carro, y para la cuota del banco, y para esto y para aquello. O sea, la niña, aunque estaba ahí, estaba pensando en su responsabilidad. ¿Ah? Amados de Dios.
La vida no iba a ser fácil. No la tome como un juego, porque usted pudiendo hacer las cosas, no las está haciendo. Y prefiere quedarse ahí. No es que mi esposito se pone bravo. De todo modo se va a poner bravo por otras cosas. Ay, Dios. ¿Qué piensa Giovanni Chalá de todo esto? Que ya nos vamos. Bueno, espero no haberlo cogido ocupadito, Giovanni, pero cosas No, no, así pastor, están tranquilo. bien. Hola, hijito, bendiciones. Cuéntenos. Pues está puesto lo que usted dice y lo que se ha venido hablando en esta mañana, pues sí es complicado el tema porque, digamos, la sociedad ahorita está pensando en muchas cosas menos en buscar, pues, buscar de Dios. Y usted lo está diciendo ahorita, o sea, a pesar de que tenía un problema ahí con la hija, estaba pensando en otras cosas, Mm, pues que no hay, pues sí, obviamente uno tiene problemas y tiene que afrontar muchas cosas, pero para todo hay prioridades, ¿si me hago entender? Pues sí, digamos, yo no puedo estar que mi hija se esté muriendo y pensando en, y ahora cómo pago la cuota de la casa. No, pues ahí sí está como un poquito como en la vivienda, está como en el lugar equivocado, que si le está dando, le está dando más prioridad a otra cosa que a la misma familia. Si eso es con la familia, ¿cómo va a ser entonces en el camino a Dios? O sea, pues le va a importar cinco, si oro, si no oro, porque lo más importante es pagar una cuota o darle prioridad a otras cosas. Entonces, lo que el pastor nos ha enseñado y pues lo que la palabra también enseña, tenemos que darle prioridad a lo primordial que es en estos momentos es Dios, ¿no? Además, esta mañana yo estaba leyendo algo en Habacuc y sí. él le decía a Dios que por qué tanta violencia, que por qué tanta cosa, que por qué tanta matanza, por qué. Y Mm, Dios dentro de las cosas le decía, pero ustedes qué han hecho para merecer exacto. algo bueno de parte mía. O sea, Mm, ustedes si quieren que yo les quite la violencia, que les quite todo lo que está pasando, pero ustedes no ponen de su parte, entonces pues así es muy difícil. Entonces es tremendo eso porque si uno quiere un cambio, y hablaba que con un vecino precisamente, si uno quiere un cambio, no espere que los demás cambien, sino uno tiene que empezar a eso, poner el primer granito de arena. Sí, señor. Ese es el excelente. tema ahí. Sí, señor. Muy bien, Giovanni. Gracias por su valioso aporte. Igual a Juan Carlos, mil gracias. Y terminamos diciendo el versículo 6. Dice, porque Jehová conoce eso. A eso es lo que marca la diferencia. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios nos conoce y muy bien. Él conoce nuestro acostar y nuestro levantar. Él conoce nuestro entrar y nuestro salir. Él conoce aún nuestros pensamientos. Todo lo que pensamos es como si estuviéramos escribiéndole a Dios. Él nos conoce muy bien. Inclinemos nuestros rostros, por favor, con humildad. Digámosle, Señor, gracias. Amado Dios, mil gracias por este hermoso día, por esta palabra que tú nos has entregado. Una palabra, Señor, que nos puede confrontar, pero que nos aliviará, nos hará bien, Señor. En el transcurso del día vamos a comprender muchas cosas que este salmo nos ha dicho. Gracias, Señor, porque aunque tú no haces acepción de personas, vemos que nos conoces muy bien, tanto a los buenos como a los malos, Señor, que da la sensación de que los malos tienen privilegios, pero no es así. Los privilegios son los nuestros, que muchas veces sin tener lo que tienen personas malas, ni la forma como lo consiguen, Señor, nosotros tenemos paz en el corazón. Nosotros tenemos la abundancia de tu presencia. Nosotros tenemos la abundancia de tu sabiduría, de tu amor, de tu perdón. Nosotros tenemos la abundancia, Señor, de tener una familia, de tener un techo, Señor. Nosotros tenemos la abundancia del diálogo, tenemos la abundancia del perdón, tenemos la abundancia, Señor, del convivir en armonía con las personas que nos rodean.
Tenemos la abundancia, Señor, de tener un lugar donde congregarnos. Tenemos la abundancia de escuchar una palabra, Señor, que muchas veces nos confronta, pero es para nuestro bien. Señor, gracias, porque todo lo que proviene de ti es bueno, es agradable y es perfecto. Señor, hoy oramos por aquellas personas que aún no te conocen y que te han dado la espalda, que te han rechazado, Señor. Muchos de ellos son nuestros hermanos, muchas veces nuestros propios padres, Señor, nuestros cuñados, nuestros sobrinos, Señor, nuestros amigos, personas muy allegadas a nosotros, Dios, pero que te dan a ti la espalda, Padre. Te rogamos, Señor, que también los llames, como un día nos llamaste a nosotros, también a ellos llámalos, Dios, llámalos con cuerdas de amor, atráelos hacia ti, Señor. Glorifícate de tal manera como un día lo hiciste con nosotros, Señor, que nos escogiste de entre tantos, Señor, y nos llamaste a este camino de vida, Dios del cielo. Gracias por sostenernos de tu mano y gracias por las próximas personas que van a llegar para permanecer, para quedarse y que van a ser estables, no inestables como es el tamo, sino estables como es un árbol, Señor, plantado junto a corrientes de aguas. Hoy te doy gracias por los que ya están, Señor, por todos los que hacemos parte de este ministerio Renovación. Ayúdanos a estar firmes, a dar frutos, Señor, constantemente, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, mil gracias por todo, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, muy bien, gracias por haber estado en esta hermosa hora con nosotros. Mañana, con la ayuda del Señor, tendremos un nuevo tema, porque hoy era necesario culminar este hermoso salmo. Así que puede descargar esta enseñanza de nuestro canal YouTube, nos encuentra como Renovación Iglesia y lo puede tomar, compartírselo a un familiar, a un amigo, o usted volverlo a escuchar para que se le grabe mejor todo lo dicho. Un feliz resto de día, Juan Carlos, mil gracias por sus valiosos aportes, sus testimonios, también a Giovanni y a cada uno de ustedes, los que estuvieron a través de Facebook de igual manera nuestro agradecimiento, nuestra gratitud a Dios por su vida. Un feliz resto de día para todos. Que estén muy bien.